¿Cómo estamos? Pues aquí en Ensenada con muchísima neblina, frío, ya se deja sentir el frío. Creo que me estoy, bueno, tenía mucho frío hace ratito. El tema de hoy es un tema muy delicado, pero recuerda que yo no conozco tu vida y si algo de lo que la Biblia habla, aparte de mi comentario, es una cosa y lo que la Biblia dice es otra, ¿verdad? Entonces, recuerda que cuando se lee un versículo de la Biblia, no es Daria hablando. Cuando hago un comentario es en base a mi experiencia, a lo que he vivido, eh, en fin, mi estudio que tengo antes de colocarme aquí delante de ti. Y, y bueno, por eso ustedes saben que yo uso muchísimos versículos porque es la palabra de Dios la que al final va a hacer la obra. Yo quiero que vayamos a Apocalipsis, al libro de Apocalipsis 3:19, y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que tenga oídos, oiga lo que la palabra de Dios, lo que Dios nos está diciendo a ti y a mí. Dice, al que venciere yo le haré columna. No, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 3:19 ahora. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Son palabras de Jesús. Yo reprendo y castigo a los que amo. Tú, dice, tú, sé celoso de mi palabra, sé celoso de lo que yo hablo y digo, y arrepiéntete, dice aquí. Que lo voy a volver a leer. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Bueno, muchas veces en la vida nosotros vamos caminando y, y bueno, queremos creer que todo está bien, ¿verdad? Que qué difícil es llegar a tu casa, sentarte en el sillón y autorregañarte o hacer un análisis de ti mismo y decir, Señor, perdóname por esto, sé que te estoy fallando en lo otro. Cuando una persona tiene comunión con Dios, pues hay momentos en que el Hijo de Dios, el que ha recibido a Cristo en su corazón y que sabe, es que tengo un conflicto porque quiero entender que hay mucha gente en la iglesia que en realidad no conoce a Dios. Le han recibido, le han aceptado como su Señor y Salvador, pero se dicen cristianos, seguidores de Cristo, y, y se equivocan y, y no saben recibir una reprensión o la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos reprende constantemente. ¿Por qué? Porque estamos en esta carne.
Por lo tanto, Dios que nos formó y que sabe dónde nos puso, dónde estamos, constantemente estamos siendo reprendidos porque tenemos una debilidad y una atracción a este mundo y a la corriente de este mundo. Por lo tanto, la palabra de Dios, pues, ¿verdad? Siempre nos está hablando, corrigiéndonos, reprendiéndonos, diciendo, obedéceme, diciéndonos, escúchame. Y qué difícil, es muy difícil que una persona lo acepte, que leas algo y esté duro y piensas en alguien, pero no piensas en ti, que a lo mejor tú también estás cayendo en algún error en lo que estés leyendo, ¿verdad? De la Biblia. Y entonces lo pasamos por alto. La Biblia nos habla en Santiago que hay mucha diferencia en que dice que aún el que estudia la palabra de Dios puede engañarse a sí mismo. El el que estudia la palabra de Dios, no el que va y escucha en la iglesia la palabra de Dios, no, el que la estudia, dice, porque la estudia, pero no la pone por obra. Y cuando el Espíritu Santo, quizá no una persona, pero el Espíritu Santo viene y reprende a tu corazón, no le hacemos caso. Y continuamos, dice Proverbios 21:2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. ¿Será tú puedes voltear a ver los caminos de las personas a tu alrededor? Por donde anden caminando? Y dice aquí, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Todo mundo creemos que estamos bien, que estamos caminando correctamente. Aún nosotros podemos darnos cuenta de qué tan mal matrimonio están haciendo, qué tan mal están en su relación con sus hijos, en relación con sus amistades, pero ellos o nosotros seguimos creyendo que estamos bien. Dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero es Jehová el que pesa el corazón. Hay caminos que al hombre le parecen bien, pero su final, el final del camino, es camino de muerte. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos, pues yo no, nunca recuerdo haber estado jugando con Dios. Yo estaba muy impresionada porque no me había muerto en los balazos y quería conocer a aquel que me había salvado, aquel que me había perdonado la vida. Y, y comencé mi caminar cristiano por tantos años con una entrega honesta y sincera. Tuve en casa una maestra que fue mi madre, que siempre me reprendió con la palabra. Y siempre me mandó a mi recámara y me decía, métete a tu recámara y no salgas de ahí hasta que Dios no te haya hablado tu corazón. Y luego vienes conmigo, que ella ya era maestra de un instituto bíblico, y yo te voy a explicar lo que tú todavía no puedes entender. Entonces, el que pesa los corazones es Dios.
Su palabra es santa, es justa. Dios es santo y justo, no se equivoca. Y si en algún momento nosotros creemos que la palabra es dura, es porque dice Dios que yo al que amo castigo y reprendo, porque lo amo. Nosotros tenemos que somos madres o padres. No podemos permitir que nuestros hijos hagan mal las cosas que sabemos que les traerá consecuencias fatales. Y tenemos que castigarlos. Tenemos que reprenderlos. Entonces, ¿para qué somos padres? ¿Para qué crees que Dios nos dio a nuestros hijos? ¿Para que fueran como muñequitos? No. Nosotros somos hijos de Dios. No para, ay, qué bonito se adorna, ay, qué bonita ropita, ay, qué bonito se pinta, ay, qué bonito carrito, ay, qué bonito adorna su casita. No, 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 no. No es para eso. Tú lo sabes muy bien. Yo dejo esto en las manos de Dios porque hay caminos que al hombre le parecen bien, pero Dios es el que pesa el corazón. Acuérdate, es lo único que Dios ve. Y si es Dios quien te está hablando alguna vez, vamos a ver en Hebreos 3:15. En Hebreos 3:15 dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. Cuando uno oye la voz de Dios, ¿cuál es la voz de Dios? Si es una persona la que me está reprendiendo, es una persona la que me está diciendo, mira, estás equivocado en esto. Mira, por tu bien, estás mal en esto. Pero te lo está diciendo con la palabra de Dios. Ay, perdón. Te lo está diciendo con la Biblia. Te está mostrando un versículo. Tú no puedes hacerte loco y decir, no me quiere esa persona, por eso me está diciendo eso. Me está atacando, me está juzgando, me está criticando. Si te muestra la palabra de Dios, si te habla con la palabra de Dios, es Dios. Es Dios y Dios nos llama a ser humildes porque quiere que avancemos en nuestro caminar cristiano. Porque tú y yo no sabemos si mañana estaremos delante de la presencia de Dios dando cuentas de nuestra vida, de nuestras buenas y de nuestras malas decisiones. Juan 12, vamos al Evangelio según San Juan capítulo 12 y en el versículo, sí, Juan 12:47 dice así. Al que oye mis palabras y no las guarda, no las hace, yo no le juzgo, dice Jesús, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ese es Jesús. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió, el que me dio, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Así que su mandamiento es vida eterna. La palabra de Dios es vida eterna. Dios nos reprende porque quiere que vivamos en la eternidad con Él y que no perdamos nuestra salvación si nosotros ya hemos recibido a Cristo.
si nosotros vivimos una vida distinta de como la habíamos vivido antes. Uy, nosotros no podemos tomar la palabra de Dios como fútil, como si no tiene importancia, como si no tiene valor, como que si no es importante, pues, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado. La palabra de Dios nos juzgará. Y tenemos que tener temor de Dios, de que esto que está diciendo Jesús es cierto. Eso es tener temor. Creerle. Creer que la palabra es cierta, aunque te duela lo que te diga la palabra, aunque no te guste, aunque te está lastimando, aunque te hiera, aunque va a herir a tu nieto, va a herir a tu esposo. La palabra de Dios nos hiere igual, porque todos pecamos, porque todos fallamos. No es nada más, voy a decir algo a lo loco, no es nada más al borracho al que se va a juzgar, porque dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Bueno, el borracho no, pero el que critica, el que chismea, el que no honra a sus padres, también, igual. Pero como al borracho se le nota, pues todos nos vamos sobre de él, ¿verdad? Pero hay personas que a lo mejor fallamos y pecamos en otras maneras que no se nos nota. Pero es lo mismo, es lo mismo. ¿Y con qué facilidad vamos hacia el borracho? Si el marido es borracho o el papá es borracho, el papá te vas a ir al infierno, ¿ok? Y a la chismosa, a la que siempre está hablando de todos los demás. Por un ejemplo. No estoy hablando de nadie, solamente, pero todos tenemos mucho, no nada más tenemos algo que nos reprendan, mucho. Y cuando no se nos ve y no se nos nota, por lo que me tienen que reprender a mí, el Espíritu Santo me reprende. Y en mi vida del diario, Dios me reprende porque me ama. No me gusta la reprensión, pero pues ni modo, porque yo sé que la palabra, conozco la palabra, yo sé lo que dice la palabra de Dios. No puedo hacer oídos sordos a eso, ni poner palabras de más para no obedecerla o para no creerla en su totalidad. La palabra de Dios, dice Hebreos 4:12, que es viva y es eficaz. Cuando la palabra penetra en nosotros, nos corta, nos lastima. Mira lo que dice. Porque la palabra de Dios es algo tan fuerte, tan fuerte. Este versículo es impresionante. A mí me impresionó, toda la vida me ha impresionado. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra, el poder de Dios. Eso es lo que hace en tu vida. Y si Dios por nuestro bien nos está jalando la cuerda, nos está jalando el oído, la oreja, pues, y nos está diciendo, hey, no sigas por ahí, rectifica tus pasos, estás yéndote al voladero. Yo te amo, yo tengo planes para ti.
Y no podemos, no debemos, si alguien antes se usaba en la iglesia, ahorita yo ya no veo eso, pero antes se usaba en la iglesia que las personas, había un pastor y había ancianos de la iglesia, personas con mucho conocimiento de la palabra de Dios, de buen testimonio, que reprendían a las personas. Fíjese, hermano, que yo supe de alguien que está poniéndole el cuerno a su esposo o a su esposa. ¿Y cómo? Bueno, voy a hablar con él. Vengan, por favor, 2 testigos conmigo. Vamos a hablar con este hermano. Vamos a ver si es cierto, si procede, si esto. Y vamos a reprenderle por amor, porque no queremos la muerte de nadie. De veras, la palabra de Dios llega hasta el pensamiento, entra la palabra de Dios. Cuando eres reprendido con la palabra, recíbelo. Humíllate delante de Dios, no delante de la gente. No. Y si es alguien, una persona, pues te debe de amar mucho para que se atreva a pasar este momento tan difícil de reprender. Porque no es nada fácil decirle a una persona: veo que no estás bien, veo que estás caminando fuera de la voluntad de Dios. Arregla tu camino, busca de Dios. Y obviamente que la persona va a decir: yo no estoy mal. No, tú no me quieres. Tú me estás juzgando. Estás tirándome piedras. ¿Y tú? Todo depende. ¿Cuál quieres que sea el fin de tu vida? Es como tú vas a actuar. Es muy difícil. Es muy difícil reprender o echarle la luz de la palabra de Dios a una persona que está caminando en la oscuridad, conociendo a Dios. Porque te voy a decir una cosa: a la gente sin Cristo se le habla de una manera. A la gente, a los hijos de Dios, se les habla de otra manera. Cuando una persona sin Cristo está caminando mal, pues, ¿qué le vas a decir? Si es su decisión, ¿verdad? No conoce de Dios, no tiene temor de Dios, no cree en Dios, no sabe que anda haciendo mal. Le vas a hablar con tu testimonio de las bendiciones y del poder de Dios, de las obras grandes que Dios hace en tu vida. Pero a un hermano, a un hijo de Dios, le vas a hablar con la palabra, para que no refute, para que no se pueda defender, para que entienda que es por su bien y no es porque le odia a uno o porque dice Santiago 4:19, dice que si alguno vamos a ver, ya con esto termino. 4:19, Santiago 4:19 dice, no, 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 Santiago, no es 4:19, es 5:19 y 20. Dice así, mira: hermanos, pero esto es a los hermanos. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, si alguien se atreve a enfrentarte, ¿verdad? Que debería de ser lo más normal entre una familia que se ama. Si estás viendo que alguien está engordando de más o está adelgazando de más, pues te preocupa, la amas. Pero, ¿qué hacemos? Ay, ¿cómo le voy a decir? Ay, no, se va a enojar conmigo.
No, 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 pues allá ella o allá él. Está tomando de más. Está gastando de más. No, 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 porque no quiero problemas. Eso es amor. Que mi hijo haga lo que quiera porque no quiero que se moleste. ¿Tú crees? ¿Qué dijo el primer versículo en Apocalipsis 3:19? Que Dios al que ama castiga y reprende y azota al que ha recibido por hijo. Qué difícil entenderlo, creo yo. Mira lo que dice, si alguien se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. No sé qué tan importante para ti es un alma que tú ames, o un hermano, no sé, yo no sé. La verdad es que lo único que sé que es muy difícil hablar estos temas, porque queremos vivir en paz, no queremos enfrentar a nadie. Yo creo que es porque no cree la gente en un infierno y en una vida en Cristo por la eternidad. Porque si lo creyéramos, por lo menos a nuestra familia, a nuestros amados, no les permitiríamos, les diríamos más, les reprenderíamos un poco más. Qué lástima que cuando yo he fallado, no ha habido quien me ame lo suficiente para venir y decirme, Daria, andas mal, estás alejada de Dios. Y si sigues en ese camino, Daria, puedes morir hoy en la noche y te vas a quedar en ese mal camino y te vas a ir al infierno. Qué pena que cuando yo anduve mal, nadie se acercó. Gracias a Dios que me llevó al arrepentimiento. Gracias a Dios. Siendo ya cristiana, ¿eh? Ni modo, pues lo estoy confesando. No es algo bonito para mí hacer esto. Pero alguna vez, hace muchos años, 30 años, no sé, 35 años, anduve mal. Y nadie, nadie se acercó a decirme, andas mal. Así es que bueno, esto te lo entrego y tú eres responsable de lo que has escuchado hoy de la palabra de Dios. Amén. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es dura. Pero yo prefiero, Señor, no endurecer mi corazón delante de tu presencia. No quiero. No me permitas nunca endurecer mi corazón. Ni apartarme de tus caminos. Jamás. No, Señor. Ni un poquito. Pues mucho menos mucho, ¿no? Gracias, Señor, porque tú nos perdonas, tú me has perdonado una y otra vez. Gracias, Señor. Que tu Santo Espíritu venga y con tu palabra, Señor, nos revele en qué estamos fallando para estar limpios delante de ti. Amén. Dios los bendiga. Es muy fuerte para mí este devocional, quiero que sepan, muy fuerte para mí. Dios bendiga a nuestros amados. Dios bendiga nuestras vidas, nuestros matrimonios. Y estemos muy bien. Y seamos humildes. Si mi pueblo se humillare,
yo limpiaré su tierra, le perdonaré si me pidiere perdón por lo que no sabemos y por lo que sabemos. Dios te bendiga. Amén.